me gustaría presentaros a Víctor Sánchez del Real, antes de que nos ilumine con su ponencia de hoy. Víctor tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a uno de los profesionales españoles de comunicación más relevante en los últimos años. Inversor, miembro de consejos de administración de varias empresas, mentor de emprendedores, mentor de startups. Es fundador de una empresa que se llama Eloquent.com, que es hoy en día el referente en marca y comunicación personal. Está enfocada a directivos, enfocada a emprendedores, enfocada a profesionales y pequeñas empresas. Él es periodista, él es consultor y, bueno, está muy acostumbrado a dar sesiones y ponencias porque es formador en diferentes escuelas de negocio. Ha participado en una de nuestras preferidas comunidades, ¿vale?, que es el TED, dando varios seminarios en TED. Entonces, Víctor, te vamos a dar la bienvenida. Recientemente ha escrito, yo supongo que lo mencionará, un libro que saldrá publicado dentro de poco, que se titula Palabras de honor. Cómo construir una imagen personal basada en la vida real. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? A ver si te oímos. Uy, ahora no te oímos. En este momento, porque tienes el micro desactivado, no te preocupes. Your line is now unmuted. Ahora sí. Vale. Te doy paso. Bueno, pues nada, pues cuando tú quieras empezamos y que saludos a todos. Buenas tardes a todos. Sé que hay algunos que estáis entrando desde España, veo que hay algunos también entrando a una magnífica hora de la siesta desde Latinoamérica. Esperamos no aburriros y que haya por lo menos un poquito de reflexión y de ideas a aplicar próximamente. Vamos a utilizar poco mi cara. Vamos a intentar colocar una diapositiva para que podamos empezar muy rápidamente con lo que es el concepto, la idea y sobre todo los elementos que me gustaría que todos y cada uno de vosotros pudierais llevaros pues un poco de regalos y por lo menos de recuerdo o de mientras está cargando, bueno, vamos a presentar. Lo que tengo muy claro es que yo sigo aprendiendo a día de hoy después de 25 años en comunicación y asesorando a empresas, instituciones, que ha estado en cárcel, que ha salido de la cárcel, está dando premios y galardones. Es que yo sigo aprendiendo todavía a día de hoy del ser humano y sobre todo de esto tan complicado de la influencia, ¿no?, y de la capacidad de comunicación. Así que si alguien tuviera algún problema, pues o hay alguna expresión que utilizo porque yo hablo demasiado rápido o porque no se entiende, os pediría que por favor en los mensajes que yo veré a la izquierda pudiéramos hablar, ¿vale? Empezamos. Bueno, ahí tenéis un dato que ha quedado un poco deslavazado en el PDF, pero bueno, me tenéis localizado tanto en Twitter, aunque tiendo a hablar mucho de ámbito local y nacional en España, pero sí tuiteo en español y en inglés, pero también sobre temas de actualidad española fundamentalmente, mucho en política. Pero tenéis también mi referencia en About Me / Víctor Sánchez del Real y ahí pues podéis cotillear como es razonable y se dispararán las visitas en este momento para saber quién puñetas es este tío calvo que nos habla al lado del micrófono. Bueno, también os diré que algunas de las cosas que os voy a decir tenemos unos pequeños libritos que en algunos casos incluso son gratuitos, que podéis entrar ahí abajo en Libros Eloquent y podéis incluso descargar uno que contiene parte de la teoría que yo os voy a contar, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar de... Sí, calvo. Rafa pregunta si soy calvo, enormemente calvo, y el brillo que tengo arriba, pero enormemente contento de serlo. Pero la cuestión es, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién manda en mi entorno? Es que fundamentalmente lidera, pero quien lidera con influencia. Ya sabéis la clásica separación entre lo que es autoritas y potestas, ¿no? Potestas te la da el ganar unas elecciones, el ser nombrado para un cargo, pero la autoritas es el núcleo, es la base de lo que podemos llamar la influencia. El que otros te sigan, el que otros hagan o te acompañen en el camino que tú quieres recorrer por el mero hecho de que respetan quién eres, respetan lo que dices y respetan fundamentalmente lo que haces. Esa es la base, fundamentalmente, de quién manda.
porque cada día vemos, y yo creo que cada año surgen oportunidades de ver cómo los que tienen la potestas, los que tienen el poder, no necesariamente controlan lo que pasa, lo que se dice, lo que se piensa, dónde se gana dinero, sino que es la gente que de verdad manda, son aquellos que logran tener influencia. Esa es la clave. Repito, estos son solamente reflexiones personales, yo no tengo verdades reveladas, yo no he recibido unas piedras con 10 mandamientos, pero sí voy a tratar de transmitiros al menos parte de lo que son mis reflexiones, que pretendo que no sean una imposición de vosotros y podéis desarrollar vuestra tarea o ayudar a otros a influir de la forma más humana y más seria posible. ¿De acuerdo? Voy a deciros el por qué creo que estamos aquí, ¿no? Y creo sinceramente en esto. Yo creo que el mundo es un jardín lleno de pequeñas plantas y tenemos que cuidar cada una de ellas para que finalmente todos podamos florecer y el conjunto pues pueda ser un jardín aún más bonito, aún más lleno de aromas, de diversidad y de, sobre todo, y para eso lo primero que tenemos es que sembrarnos a nosotros mismos y esto es muy importante, porque a mí siempre me hace mucha gracia cuando hablan de la categoría libros de autoayuda, ¿no? Digo, pues ojalá hubiera muchos libros de ayuda a los demás, que yo no creo que nadie pueda ayudarse a sí mismo sin partir de la premisa de ayudar a otros, dando una charla, teniendo una conversación, o logra influir en positivo, porque siempre también hay un carácter que yo quiero, y yo creo que esta diapositiva, aunque quede un poquito florida y un poquito en el lado rojo, pero lo que sí quiero deciros es que yo entiendo la influencia como un proceso positivo, porque también hay una especie de perversión de pensar que la influencia es algo que hacen los malos, los poderosos, los que nos influencian para mal. Bueno, yo creo que la influencia es positiva y podemos recordar todos grandes ejemplos, desde un Gandhi hasta un Martin Luther King, o hasta personas que han modificado el mundo, que han logrado hacer de la influencia el origen de algo positivo. Y esto sigue pasando a día de hoy con una niña, por ejemplo, en Afganistán, en Pakistán, que se llama Malala, ¿no? Que de repente levanta la voz y nos habla de cómo están siendo maltratados determinados colectivos en el mundo. Bueno, pues eso es influencia, y eso es influencia de la buena. Así que vamos a hablar de la influencia del lado, no del lado oscuro, sino del lado positivo de la influencia, que es el que yo creo que todos debemos trabajar. Lo primero es que lo más esencial, parece como muy obvio, es que influir es algo muy parecido a liderar. De hecho, es una de las formas de liderazgo. Influir significa que alguien tiene que ir delante. Pero ir delante no como alguien privilegiado, no como alguien que tiene una predisposición al mando. Eso es un error considerar esto. Es alguien que tiene el valor de hemos imbuido en nuestra especie y generalmente en muchos animales, y al fin y al cabo no somos más que unos mamíferos, parte de la naturaleza, es que tenemos el que seguimos, tenemos la tendencia a seguir aquel que tiene un aspecto maternal o paternal, y pues igual que los patitos siguen al pato o a mamá pato, pero también pueden acabar siguiendo a cualquier objeto que se mueva. Yo he visto patos perseguir a un triciclo conducido por uno de mis hijos. Bueno, esto significa que se está moviendo, y eso significa el movimiento implica que alguien tiene que ir un poquito por delante. Quiero reflexionar un momento sobre esto y haceros llegar una reflexión. No es lo mismo ser un tipo con una bandera, es decir, una persona, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Alguien que ha dado un paso adelante y que se está enfrentando a una situación determinada. Esto es unas imágenes, unas protestas el año pasado en Estados Unidos. Y quiero que veáis la diferencia entre esta imagen y la siguiente que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Y es la diferencia entre alguien que está con una bandera, y esto lo decía un profesor mío de la universidad, es muy distinto ser una persona, ser un abanderado, ser una persona con una bandera o ser un abanderado. Fijaos el ángulo. En cuanto una persona está sola, enfrentada a los demás, es un señor, es un loco con una bandera. Es alguien que probablemente va a recibir un palo en la cabeza. Sin embargo, el hecho de estar por delante, de ser una persona que toma un liderazgo, significa el tener una sola persona a tu lado, aunque no tengas un grupo grande detrás apoyándote, significa que te has convertido en un abanderado. Yo creo que esta es la base inicial de la influencia, es el momento en el que tú influyes en otro ser humano, en el primer ser humano que logras que sienta que tiene que hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo que hay que hacer. Esta es la base de la influencia. Y la influencia empieza en la primera persona en la que influyes, no en los millones de seguidores en Twitter o las decenas de amigos en Facebook, ¿vale? Sino estamos hablando en las personas que logras que hagan aquello que tú mismo estás haciendo. Y además yo creo que estas dos imágenes logran demostrar que una parte importante de la influencia es la propia implicación. Si no te implicas, si no eres parte del movimiento, si no eres capaz de hacer el cambio, si no eres capaz de demostrar el cambio, significa
que no estás siendo una persona influyente. Significa que estás haciendo algo ruidoso, algo llamativo. Yo siempre, en agencias de comunicación, yo siempre decía el ejemplo a los clientes de tú que quieres salir en la tele. Si salir en la tele es razonablemente sencillo. Basta con desnudarse en la plaza mayor de la principal de las ciudades y antes de que te detengan lograr que te grabe una cámara. Bueno, con eso es posible y de hecho hay incluso grupos tipo Femen, por ejemplo, en estos momentos que con desnudarse ya sales en los telediarios. Pero influir es una cosa muy distinta. Influir es algo que va mucho más allá y que tiene mucho que ver con el ejemplo. Bien, yo voy a guiaros un poco después de muchos años en el mundo de la comunicación empresarial e institucional, hace 2 años y medio yo decidí que me quería concentrar en el mundo de las personas. Y lo que descubrí es que no quería ser asesor de personas. Yo lo que quería es ayudar a la gente a que tuviera un mapa del terreno, una instrucción sencilla para que ellos pudieran ser los directores de comunicación de su vida. ¿De acuerdo? Esto lo llamé Eloquent, basado en una palabra que todos entendemos y que es transnacional. Y mi idea con Eloquent era ser capaz de, con un pequeño método, si conocéis el Business Model Canvas o conocéis otro tipo de modelos de simplificación, ¿no? El cuadro de mando integral que puede utilizar una empresa, el propio balance, la cuenta de pérdidas y ganancias de una compañía, no son más que sistemas de simplificación para que alguien con unos conocimientos suficientes pueda empezar a aplicar, analizar las finanzas o analizar el estado de una compañía, la estrategia de un modelo de negocio, como es el Business Model Canvas. O, en mi caso, descubrí que es que no había un sistema sencillito, rápidamente memorizable, que permitiera a la gente convertirse en director de comunicación de su vida. Ser capaces de aplicarlo desde la próxima charla que tengas que dar hasta la construcción de tu marca personal o en un proyecto de convertirte en una persona influyente, un thought leader, como se dice, un líder de pensamiento, que no significa más que, si os fijáis, el método se basa en 3 apartados muy sencillos. ¿Quién soy? Un absoluto autoconocimiento de quién soy, cuáles son mis matices, qué es lo que puedo hacer, qué digo, es decir, el mensaje y cómo cuento las historias, los contenidos, y qué doy. Fijaos que el método no se basa en qué soy, quién soy, qué digo y qué hago, sino qué doy. Porque yo entiendo que los grandes éxitos, a medida que he pensado tanto en el mundo de la academia como en el mundo práctico de la consultoría, aquellos que han logrado dar, que han sido capaces de aportar valor, siempre han sido los que han tenido un éxito más rápido y más consistente a largo plazo en su influencia, en su capacidad de comunicación. Y sería un método muy egoísta si fuera un método basado solamente en la persona, lo que os decía antes, lo de los libros de autoayuda, ¿no? Yo creo que este es un libro de ayudar a los demás, ¿no? No solamente en el concepto de doy, sino además en el concepto de que en la ecuación, en la matriz de recordar antes de cualquier proceso de comunicación quién soy yo, no sirve de nada cuando vas a comunicar si no tienes claro quiénes son ellos. Es decir, el proceso, si os parece, podríamos seguirlo en cada una de las columnas de arriba abajo y de izquierda a derecha. Es decir, un buen proceso de comunicación empieza teniendo claro quién eres, cuál es tu producto, quién eres tú como orador, como portavoz o como persona generadora del contenido y sobre todo quiénes son ellos. En plural, ¿quiénes son los grupos, las personas, las tipologías de entidades a las que te vas a dirigir y a las que quieres hacer llegar tu yo? La segunda columna es separar muy claramente, y esto es una gran confusión que se produce, el qué digo de cómo lo digo. Hay una premisa básica que la comunicación no es más que tener algo que decir, decirlo y además decirlo bien. Entonces, esta parte de decirlo, si os fijáis, se produce muchas veces, incluso con las redes sociales se ha exacerbado esto, que hay gente que lo que de repente abre un Twitter, ¿no? Abre una cuenta de Twitter y de repente empieza a llenar aquello por lo que yo llamo el horror vacui, ¿no? Lo que, si recordáis en arquitectura, se llama el horror vacui, que es el miedo al vacío. Ves una cuenta de Twitter y decides tuitear cosas. No sabes qué cosas, pero tú te dedicas a tuitear. Pues básicamente lo que se está saltando mucha gente en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en LinkedIn o en sus blogs, es que no tienen claro, primero, quiénes son y, por tanto, a quién se dirigen. Y segundo, que no tienen claro la elección de una serie de temas, de contenidos, que van a ser el eje conductor de su comunicación. Porque lo puedes contar muy bien, pero si no tienes un tema o una variante de temas, difícilmente vas a llegar a nadie. Y luego, ya entonces llega el momento de, sabiendo quién eres, a quién te diriges, qué temas vas a tener y cómo lo cuentas bien, cómo haces una buena narrativa, un storytelling potente, cómo haces un momento emocional de cada uno de tus actos de comunicación o racional en función del público al que te dirijas. Entonces llega el momento de elegir el dónde. ¿Por qué canal tengo que ir? Pues, oye, si la gente está en Twitter, tendré que ir por Twitter, pero si la gente está en reuniones y eventos, tendré que ir a esas reuniones y eventos. Es tan sencillo como esto. Este es el resumen del método Eloquent que impartimos charlas y conocimiento y talleres online y offline para enseñar a cómo utilizarlo.
Entonces, este método basado en Soy Digo Doy, yo lo que he pretendido hoy es ayudaros. Si os fijáis, al final lo que estamos es analizando muy bien la persona, tenemos muy clara la persona y las personas a las que nos dirigimos, tenemos claro el mensaje y, por supuesto, tenemos lo que se llama una marca personal, ¿no? Que es la consistencia de persona, de producto, destinatario, mensaje, construcción narrativa y los canales que son los óptimos y los recursos óptimos para llegar a alcanzar un objetivo personal, profesional, etcétera. Básicamente se puede resumir en estas preguntas que son muy sencillas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les puedo dar yo y qué les están dando otros? Hay también un análisis, si queréis, competitivo. ¿Qué digo? ¿Qué doy? ¿Qué imagen quiero elegir? ¿Es mi tipo de letra? ¿Es mi color? ¿Es el tipo de imágenes que apoyan mis presentaciones y mis actividades? ¿Vale? Y luego la parte del cómo lo explico, cómo lo digo y sobre todo cómo emociono. Y ya solamente una vez lo tienes eso claro, solamente el estar en las cajas azules y verdes ya te convierte en un buen orador, por ejemplo. Pero ya si además construyes las cajas ya moradas, te metes en un mundo en el que si además eliges los canales adecuados y dedicas el tiempo, que fundamentalmente es el principal de los recursos que nosotros los profesionales independientes o las personas tenemos en el día a día, entonces lograrás construir una marca personal o convertirte en una persona influyente. ¿Vale? Entonces, no quiero entrar en la profundidad de explicaros el método, pero sí quería dejaros 12 consejos que están alineados con las 12 partes, digamos, que tenemos, con las 3 partes, Soy Digo Doy, del método Eloquent, pero quería daros las 12 reflexiones, ¿vale? Yo creo que cumpliremos el tiempo, daros 12 reflexiones sencillas, que vamos a ir de arriba a derecha, de izquierda a abajo, para tratar de ir explicando conceptos que yo creo que son importantes a la hora de convertirse en una persona que es capaz de liderar, alguien que es capaz de influir en los demás. Empezamos. Os iré sacando esta diapositiva a medida que vayamos avanzando para que no nos vayamos perdiendo. Empecemos por to beat or not to beat, ¿no? Usted está aquí. No os perdáis. Espero que si alguien se pierde, por favor, o entiende que voy demasiado deprisa, que puede intervenir en el chat, que creo que está activado. Bien. To beat or not to beat. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos una era digital, eso es un hecho. Pero el mundo no es necesariamente y únicamente digital. Y el gran error que cometen muchas personas que en este momento quieren influir es limitarse al mundo digital pensando que solo con digital o solo en lo digital van a ser capaces de ser influyentes. Yo os lanzo el reto. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos veis al cabo del día? ¿Vale? Si solo os dedicarais a aquellas personas que veis en las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en LinkedIn, estaréis dejando fuera a todas esas personas de vuestra oportunidad de influencia. Vecinos, compañeros, familiares, amigos, personas, compañeros de trabajo, personas que no conoces y que te encuentras en ámbitos laborales o en ámbitos de ocio o en el medio transporte público. Bueno, pues todas y cada una de esas personas estén en lo digital o puedes hacer grandes amigos en lo digital. Yo, de hecho, tengo ya amigos que he conocido en lo digital y que luego he desvirtualizado, pero yo te diría que reflexionáramos sobre esto de, antes de lanzarse al mundo digital, si muchas veces tus objetivos de influencia se consiguen a lo mejor fuera de la esfera de lo digital. Yo he llevado un caso de alguien del ámbito de una marca personal, asesorándole y haciéndole mentorazgo, que quería entrar en política y quería alcanzar un alto puesto en el gobierno español. Bueno, pues esta persona, analizamos de una forma muy sencilla que si tú querías llegar a un puesto determinado en la administración española, tu objetivo era convencer a una persona. Como mucho a 12. Era o al presidente del gobierno o a los 12 miembros del Consejo de Ministros. No necesitaba lo digital. Lo digital podía ser un apoyo, si tienes un gran blog sobre un tema, podía ser un apoyo fantástico para llevarte a que esas personas te conocieran. Pero si no eras capaz de desarrollar relaciones personales de contacto con estas personas, difícilmente ibas a lograr entrar en política, en ese nivel que esta persona quería entrar. Y lo logró. Sencillamente con un objetivo a 3 años vista de lograr activar todas las relaciones que él tenía cercanas a estas 12, no, sino 24 personas que definimos que era su público, de potenciales futuros ministros del gobierno de España. Y sencillamente, logrando alinear sus objetivos, su estrategia, su mensaje y sus canales, pues a lo mejor no era tener un blog, sino era organizar un evento en el que se podía invitar a estas personas. ¿Veis un poco cómo funciona? Y fue una campaña 99% no digital y con un objetivo absolutamente casi increíble cuando empezamos hace 4 años y que se alcanzó, pues esta persona ha tenido un despacho en Moncloa hasta hace muy pocas fechas.
¿Vale? Paso a la siguiente reflexión, que yo os decía que era la reflexión esta de la Legión. La Legión es un cuerpo del ejército español, como la Legión extranjera, que empezó en los años 20 con toda una épica y es un cuerpo de ejército muy, muy poético en algunas cosas. Y quería recordaros su himno, ¿no? Que dice: todos somos héroes incógnitos, todos, y cada uno será lo que quiera, nada importa mi vida anterior. Bien, realmente estamos ahora se está en Europa, se ha impuesto el que se pueda pedir a Google y a los buscadores el que borren tu historia. Bien, cada día más las historias se construyen con lo que somos de ahora en adelante, no con lo que hemos sido. Ojo, yo no quiero decir que el pasado no importe. Si os fijáis, si tuviéramos a la izquierda tenemos en la vertical lo que sería la imagen que de sí mismo piensa que tiene un líder, ¿no? Un líder empresarial, le he puesto el nombre de la empresa, líder, serio y responsable S.A., ¿no? Y sin embargo, todos sabemos que muchas de estas personas tienen un rastro, ¿no? A mí me despidió, es un mal directivo, no te fíes, las fotos que nunca quiso de aquella juerga en las que nunca quiso que le sacaran y que sin embargo acaban trascendiendo. Esto es un lastre. Y esto es un hecho. Pero lo que es cierto es que cada día nos levantamos y tenemos un lienzo en blanco para empezar a construir nuestra reputación. Evidentemente, si has sido perverso, malvado y has cometido delitos o infracciones graves, es bastante difícil confesar. Pero yo entiendo que la gran mayoría de vosotros sois personas inteligentes y normales que no tienen determinados históricos que digamos que no podamos sacar de paseo. Por un lado, hay gente que olvida este rastro, también hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que obsesionarse con él en cuanto a la influencia. Y por otro lado, hay gente que a mí me produce la ternura que me produce esta foto de un viejo líder de la Unión Soviética. Y es sus medallas. Conocéis todos en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, gente que saca sus medallas a pasear continuamente. Y repito, esto es un lienzo, la influencia es un lienzo en blanco, la capacidad de comunicación y liderazgo es un lienzo en blanco que nace cada mañana. Que nace como oportunidad cada mañana. Y las medallas que tuviste ayer, más en una era y tal, las medallas de antes de ayer ya no sirven para nada. Oiga, es que yo inventé, ya, pero eso fue hace 5 años y ahora estamos en otra cosa. Entonces, ni caer en la obsesión del rastro, pero tampoco caer en la obsesión de las medallas, en la tititis, en es que currículum. Bueno, un currículum no significa nada en áreas de la influencia, porque si no, las personas con mejores currículum serían los líderes de los países. Y esto no necesariamente pasa en prácticamente ningún lugar del mundo. Lo tercero que os decía es la tribu. ¿Vale? Y saco aquí una cuestión de un cómic famosísimo que era Asterix, ¿no? Y que sigue siendo Asterix, que se sigue publicando a día de hoy. Y es, ¿tú lideras una aldea? No te digo que lideres como una persona influyente si estás liderando un grupo muy grande de personas. Ni siquiera que estés liderando a líderes. Pero para influir, la influencia hemos dicho que empieza por una primera persona, por una pequeña aldea. Hay muchas veces que las personas que quieren empezar a tener influencia piensan que tienen a millones de personas, que tienen que ser las Kim Kardashians de la comunicación en términos de volumen o las Lady Gagas de la música, ¿no? Y yo siempre digo que todo líder empieza con el primer seguidor y generalmente con una pequeña aldea. Es más que probable que vosotros, citando un poco a Seth Godin en toda la teoría de lo de las tribus, que ya pertenezcáis a una aldea o podáis ser el líder de una pequeña aldea. Oye, y una pequeña aldea, raro es en este nuevo mundo que no pueda ser capaz de enfrentarse a los mayores imperios del mundo. Así que, ¿estáis ya en una tribu? ¿Tenéis ya una tribu? ¿Estáis construyendo vuestra tribu? ¿Sois los líderes ya de una tribu? ¿Estáis haciendo prácticas en una pequeña aldea para conseguir liderar un imperio? Bueno, pues el consejo es empezar pequeño pensando en grande. Lo siguiente que os pido es que penséis en ellos. ¿Recordáis en el esquema de quién soy yo y quiénes son ellos? También, hilando con lo anterior, sabéis que Tintín se definía como que su público eran de 0 a 99. Tintín era también de Hergé, eran otros cómics de la misma época que Asterix, y Tintín se definía con un público objetivo que era de 0 a 99. Bueno, la gran mayoría de las personas que se enfrentan a la comunicación personal, de la comunicación de liderazgo, de influencia, piensan que tienen que llegar a todos los públicos, es decir, le tienen que gustar a los mayores, a los pequeños, a los listos y a los tontos, les tienen que gustar a los ricos y a los pobres. Bueno, pues ese es el mayor de los errores, porque lo primero que tienes que conseguir es empezar a determinar, en lugar de mirar a toda esta masa, es ser capaz de analizar cuál es público.
Tu público puede que sean sencillamente los que tienen la camiseta amarilla en este estadio, o sencillamente aquellos que ni siquiera están en este estadio. Recuerdo, generalmente vais a poder incluso subdividir lo que se llama la segmentación de públicos, hasta bajar a tener segmentos que, si os fijáis cuando los analicéis, veréis que tienen canales por los que se informan de forma distinta, tienen mensajes que reciben de forma distinta, tienen emociones y universos emocionales distintos, y por tanto debes comunicar con ellos de forma distinta y a veces hasta con mensajes distintos. Esto es un equilibrio complejo en el que tienes que ser una persona capaz de tener una coherencia entre quién eres y lo que haces con a quién te diriges, que generalmente pueden ser múltiples públicos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer análisis, en lugar de mirar un mundo plano en el que vemos a todo el mundo a la vez y de golpe y nos genera angustia, este es el primer origen de la angustia de alguien al hablar en público, el miedo a hablar en público, es que le tengo que hablar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pero lo primero es empezar a analizar a qué círculos perteneces, ¿no? A qué pequeños grupos ya perteneces. Ya perteneces al grupo de exalumnos de tu escuela, perteneces al grupo de vecinos de tu edificio, perteneces al grupo de compañeros de tu oficina. Hay un montón de grupos a los que perteneces o has pertenecido que te van a simplificar el acceso y no tienes que llegar al estadio a hablar todo el mundo, sino que puedes ir empezando a hablar a pequeños círculos que ya son de amigos, de personas que conoces y que te conocen, y que sin tener que hacer un estudio de mercado ya sabes lo que piensan, lo que les emociona, lo que necesitan, y es mucho más fácil ejercer una comunicación círculo a círculo que hacer una comunicación masiva. Ojo, esto no significa que en un momento dado no puedas darle la escalada a masivo, pero si os fijáis, al final los grandes líderes de la oratoria, de la comunicación y de la influencia hacen que cada uno de estos círculos sientan que le están hablando a él o a ella, sientan que están hablando para ellos, que están cubriendo sus necesidades de ese círculo. Y aún así, el que está logrando la influencia está hablando simultáneamente a muchos círculos, y lo que da coherencia, no os equivoquéis, sois vosotros. Eres tú el que está dando la coherencia a esos distintos círculos con tus temas de discurso. Bien. Y la primera acción de comunicación empieza por el arte de escuchar. Si no escuchamos, difícilmente vamos a entender el cómo debemos comunicar nosotros. Es decir, el primer acto de comunicación ha de ser el silencio absoluto y la escucha absoluta. Porque si no escuchamos, difícilmente vamos a escuchar las conversaciones que ya se están produciendo, ya difícilmente vamos a entender eso que hablaba antes de los universos emocionales, de aquellas cosas que están moviendo a los distintos grupos. Así que pegad el oído a tierra y escuchad. De hecho, la naturaleza nos da una seña muy clara del ratio que debe haber de escucha y hablar. Tenemos 2 orejas y una boca. Eso es un ratio aproximado del tiempo que debemos dedicar a escuchar, leer, entender, y el tiempo que debemos dedicar a comunicar. Recordatorio que enlaza con lo que os decía de to bit or not to bit, pues estoy convencido de que no conocéis a nadie digital. No hay seres humanos digitales todavía. De hecho, hace pocas semanas ha pasado por primera vez en la historia una máquina, un test, para hacerse pasar por un niño de 13 años. Y durante un periodo de tiempo muy concreto y para un tema muy concreto y para un grupo de gente muy determinado. La gente sigue siendo la base de la comunicación, los seres humanos. Al otro lado de cientos de miles de cuentas de Twitter, aparte de que haya bots que no nos interesan desde el punto de vista de influencia, al otro lado de cada cuenta de Twitter tiene que haber un ser humano. Al otro lado de cada televisor hay un ser humano. Y digo uno, no muchos, sino que porque la era digital ha de llevarnos, lo que ha abierto es la posibilidad de hablar uno con millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad que este es un recordatorio de que todavía no hay robots entre nosotros buscando el amor, aunque haya alguna película que ya hable de ello, sino que estamos hablando de gente. Y por tanto, si hablamos de gente, todos sabemos perfectamente el cómo tratar a la gente. Y os decía antes lo de la tribu. Bueno, pues la tribu, y estoy hablando ya de un punto de gestión de tribus, la tribu empieza con el primer seguidor. No con el segundo, no con el tercero, sino con el primer seguidor. En cuanto tienes una persona que te escucha y que cree en lo que estás diciendo, la probabilidad de que haya un tercero se multiplica exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo no es crear la tribu, sino el objetivo es empezar a buscar ese primer seguidor, que es el que os siga y el que crea. Es gratis. A las tribus tienes que ser un aportador de algo. En la teoría esta de Eloquent de soy, digo, doy, la mejor forma de obtener seguidores, de obtener el primer seguidor es probablemente dándoles muchos abrazos.
entendiendo mucho, y entiendo por abrazo no solamente la gracia de la foto, sino que el hecho de que esta es la sensación que tienen que tener sus seguidores, tus seguidores. No de que son seguidores de un líder carismático, sino que la verdadera influencia es aquella en la que todos y cada uno de tus seguidores piensan que le quieres, y además lo sienten, y además es la verdad, que les quieres, que te interesas por ellos, que sientes por ellos, y a su vez ellos van a sentir por ti. En España hay un libro humorístico que es ¿Para qué sirve un cuñado?, ¿no? Pregunta complicada, también podría haber una segunda parte que podría ser el ¿para qué sirve una suegra?, ¿no? Bueno, pues pensad que un cuñado es alguien, y el efecto cuñado, yo hablo de él con gracia, pero pensando en que, al fin y al cabo, los cuñados generalmente no los eliges. Son esa persona con la que tienes mucha relación, mucho contacto, pero no te ha elegido. Le pasa es un poco como el mundo de los compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, pues si vuestro primer objetivo es conseguir que un cuñado, alguien en ese ámbito de que no te ha elegido, pero con el que tienes que convivir, se convierta en el primer seguidor de tus ideas y de tus bases de influencia, estarás dando el paso de gigante. Lo que sí os digo es que tengáis la intención, el deseo de poneros un segundo reto. El primero es 1, pero el segundo deben ser 10. Si he logrado 1, ¿qué me impide conseguir 10 conversos, 10 personas que se conviertan a mi nueva fe, a lo nuevo que estoy diciendo, a mi nueva forma de ver el mundo? Tampoco vuestra tribu va a tener que ser mucho más grande, porque nuestra limitación como primates que somos, veis este es un gráfico muy interesante que relaciona el tamaño en horizontal, relativo a esto del cerebro, la parte que nos hace inteligente, respecto al tamaño medio de nosotros, de los que nuestra tribu alcanza un tamaño un poquito por encima de las 100 personas. Se llama en la tribu el tamaño Dunbar o Dunbar. Esto que tú puedes sentir y percibir lo que sienten unas 100 de comunidad que funciona, en un ejército, se ha utilizado para dimensionar el tamaño de ejércitos. Básicamente tiene mucho que ver con el número de caras, nombres, apellidos y datos personales de personas que puedo recordar. Así que entre el primer cuñado, los primeros 10 conversos, pensé siempre en tamaños óptimos de 150. Esto no significa que luego puedas tener tribus de 150 unidas o coordinadas o a las que llegas de distintas maneras. Pero lo importante es que entiendas que también hay un límite. Aquí la tecnología te permite ya no gestionar 150, sino más personas. Es decir, tú en LinkedIn probablemente no tienes una tribu de 150 personas, tienes una de 500, pero no tienes una calidad de relación como tienes en 150, que es el tamaño, por ejemplo, de que suele ser los de una parte, de los del novio o la novia en una boda, suele ser un tamaño bastante razonable. Gente con la que sientes. No que sientes por ellos o ellos sienten por ti, sino que es mutuo la dirección. Y sobre todo, y lo decía antes, la tecnología nos permite que todos nos sintamos tratados de tú. Ahora mismo, cualquiera de nosotros ahora nos enfada con un presidente de gobierno, presidente de una compañía, entramos en Twitter, yo ahora estoy entrando en Twitter, intervengo y espero que me conteste de tú a tú el presidente de una gran compañía mundial. El reto de la nueva influencia es aquellos que logran generar sensaciones, ya no de yo os hablo a vosotros, como hablaban los líderes del siglo XX a grandes masas, sino te estoy hablando a ti, te estoy mirando a ti a los ojos y te estoy diciendo. Si os fijáis, en cuanto he mirado a la cámara y he señalado, de repente estáis viendo a algunos de los líderes de mayor éxito reciente que han tratado de construir esa sensación. Un Obama, por ejemplo, tratando de construir esa sensación de te estoy hablando a ti y a ti únicamente. Bueno, pues esto lo podéis hacer y es sencillamente una cuestión de cambio de registro mental. Luego también os digo que ser superhéroe es complicado. Esto del liderazgo o la influencia es un tema complejo, y si los superhéroes se agrupan en el equipo A, en diversos grupos de superhéroes, pensad vosotros que a lo mejor también es bueno la agrupación de personas que estáis logrando la influencia, el buscar asociaciones con otras personas que también están tratando de ser influyentes como tú y que al final están también en sus primeros pasos, como estos animales nos transmiten con cierta candidez. Hemos hablado de tu vida anterior, hemos hablado de las tribus, de la construcción de tu pequeña tribu, hasta el cómo te enlazas con otros líderes de otras tribus. Repito, estos pueden
la idea es ser capaces de alinear objetivos. Vayamos ahora hemos hablado de... Vamos a intentar ir a el cambio en los contenidos. Si recordáis, esto sigue el mismo esquema de Eloquent, es quién soy, quiénes son ellos, siguiendo de los temas, el contenido. Si os preguntáis a la persona en vuestro entorno más cercano quién es el tipo más informado, generalmente es aquel que tiene el acceso a la información. Yo siempre digo que los kiosqueros les puedes preguntar por la mañana, bueno, ¿cuál es la noticia del día? Y probablemente te estás ahorrando 3 o 4 horas de televisión o radio, ¿no? El dueño del kiosco probablemente es una de las personas más informadas. Bueno, pues, ¿por qué no dais el reto? Y generalmente las personas más influyentes son los que mejor informados están. ¿Por qué no dais el salto a convertiros en la que quiere grandes recursos en una era en la que la información es gratuita? Organizáis para que el escuchar, que os he dicho, la información se convierta en una de las prioridades de vuestra comunicación y vuestra influencia exterior? Persona bien informada puede ser alguien que se lea 4 medios de papel. Diarios, puedes leerte un diario generalista de tu país, un diario económico si tu ámbito es económico, y a lo mejor un diario regional para tener mucho el tacto local y a lo mejor una revista, ¿vale? Escuchar sistemáticamente una radio, una televisión. Digo sistemáticamente escuchar la radio o la televisión, no varias simultáneamente, pero también ir cambiando, ¿de acuerdo? Pero ser una persona informada, diréis, oye, pero ver la televisión me convierte en una persona informada. Pues sin duda, evidentemente no viendo programas como Gran Hermano, pero a lo mejor sí parando 5 minutos y entendiendo que millones de personas están viendo el programa de Gran Hermano, ¿vale? Yo en eso os recomiendo ser omnívoros, es decir, comer un poco de todo, recibir información de todo y en todo momento estar interpretando quién ve ese programa, por qué lo ve y qué está ganando, qué está recibiendo con ese programa, ¿no? Alguien nos dirá, ¿pero qué haces viendo este programa de telebasura o esta telenovela? Y dice, pues tratando de entender qué tiene este componente, qué tiene este contenido que atrae a tanta gente, ¿vale? No, esto no lleva, pone alguien que esto nos lleva 4 horas al día. No, estos son aproximadamente unos 45 minutos diarios. Tú puedes, si eres una persona con una lectura razonable, puedes con 45 minutos al día, ¿vale? 45 minutos al día puedes perfectamente consumir información suficiente para ir anotando, y esto es muy importante, la disciplina, una libreta y una carpeta. Una libreta en la que anotéis los pensamientos que os surgen o una carpeta en la que guardas los recortes. Arranca. Puede ser una carpeta digital, es decir, puede ser que empieces a sacar fotos de los artículos que te interesan. ¿Cuántos artículos habéis leído en el pasado que os han gustado, que habéis dicho, tengo que pensar sobre este artículo y no lo habéis guardado? Bueno, pues empezar ya con anotar vuestras impresiones y vuestras conclusiones de lo que leéis, ¿vale? Tener una Moleskine, algo que podéis llevar siempre encima, y 2, una carpeta. Yo, por ejemplo, en estos momentos me he digitalizado y utilizo Evernote de forma sistemática para recoger toda la información. Pero de verdad que no necesitas mucho tiempo. Cuando digo 4 medios de papel, te leas 4 periódicos al día. Lo que te digo es que puedes estar leyendo un diario, a lo mejor 2, si tú eres una persona que quiere ser muy informada, pero repito, estamos hablando de gente que quiere ser influyente. Si quieres ser normal, evidentemente no le dediques 45 minutos al día, dedícalo a otra cosa. Pero también que ya de media en los países occidentales, como todos los que veo que estáis conectados, se están consumiendo entre 2 horas y media y 3 horas y media de televisión al día. Así que os estoy diciendo que consumáis ese tiempo que estáis desperdiciando actualmente, lo consumáis, lo dediquéis a convertiros en una persona influyente a través del contenido. ¿Vale? Y una primera cuestión, que se habla mucho de los trending topics, es que os convirtáis en generadores de 3 trending topics, de 3 trending temas. Que no tengáis solamente un tema, pero que sí tengáis un tope de 3. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de comunicación y medios, ¿vale? Hablo mucho de España y política, ¿vale? Y hablo mucho de tecnología.
¿Por qué? Pues porque son 3 temas, primero, que me apasionan, 3 temas en los que me siento cómodo, 3 temas en los que me mantengo permanentemente informado. Y además son 3, no son 4 y no me vuelvo loco. Y además tienen la riqueza de que a veces hasta se retroalimentan entre ellos, ¿vale? Pues si eliges 3 temas, además tiene la ventaja de que no vas a ser una persona aburrida que solamente ha hablado de un tema. ¿Os acordáis de estas personas que están obsesionadas solamente con un tema? Y pensad en el Twitter de alguien que conocéis, que solo tuitea temas de management, de lunes a domingo, que el domingo a las 12 de la mañana retuitea el MIT Review. ¿No os dan ganas de estrangularlos? ¿No sería mucho más natural que una persona el domingo tuiteara algo referido a qué bien se está en el campo, cómo estoy disfrutando? Entended esto como un consejo, no es una obligación. Alguien dice, no, yo es que solamente quiero un tema y estoy obsesionado, ¿vale? Pero entended que la variedad os hace más inteligentes, pero os hace más atractivos y la combinación de ambos os hace mucho más influyentes. Además, ya no solamente es absorber y elegir tus 3 temas. Y esto funciona si yo voy a seguir 3 temas, ya no me tengo que leer el periódico entero. A lo mejor, que antes decía alguien, eso nos lleva 4 horas al día, nos decía Rafa Ramos, es que a lo mejor me tengo que leer las secciones que realmente me interesan y leer en diagonal muy rápidamente otras secciones para ir aprendiendo cómo piensan otros seres humanos, ¿vale? Pero si vas cogiendo información de 3 temas, lo más probable es que empieces a pensar cosas, a aportar conocimientos, a desarrollar ideas sobre esos temas, ¿vale? Entonces, eso te mete en un mundo, en una élite mundial. Se dice que el 1% de los usuarios del mundo son únicamente de todos los usuarios que hay en Internet, en redes, en redes de networking, en escuelas de negocios, solamente el 1% son generadores de contenido. Generadores de contenido. Imaginaos, sí, alguien pregunta si va a estar, sí, creo que va a estar grabado y lo vais a recibir. Imaginaos que os invitaran a entrar en un club al que solo pertenece el 1% de la población mundial. Bueno, pues esa es la oportunidad. Se llama abrir el ordenador o abrir una libreta y ponerte a escribir y difundirlo. Porque el resto, más o menos el 10%, son comentadores, los de me ha gustado, no me ha gustado, lo comparto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y el 89% son mirones. Está variando esto radicalmente porque como es mucho más fácil de me gusta o retweet, digamos, pero esos vamos a meterlos en la categoría de mirones. Aproximadamente el 90% de las personas lo que más es que se limitan a decir me gusta, pero son mirones en realidad. Bueno, pues ¿por qué no dejad de ser mirones o comentadores de ajenos y empecéis a crear tendencia? Esa es la base de la influencia, el ser capaces de generar contenido. Y eso os coloca en una élite del 1% mundial, del 1% de tu país, del 1% de tu sector laboral o del 1% de tu barrio. Entenderlo, pertenecéis a una élite en el momento en que empiezas a escribir pensamientos que son tuyos y que pueden surgir de los conocimientos que vas absorbiendo y de tus temas específicos que has elegido. Bien. Luego, muchas formas de convertirte en un autor. Ese 1% puede ser el explorador, puede ser el que traduce cosas que se producen en otro idioma, puede ser el que le da emoción a las cosas que has leído, puede ser el amplificador, que coges una cosa que no se sabía o que es muy curiosa y la amplificas, puede ser el explicador, el que hace los artículos tipo cómo hacer una teleconferencia online. Puede ser el conector, el que dice, oye, había un tema en China en el siglo XVI que se parece mucho a Facebook, y lo unes y te conviertes en el conector mental de 2 elementos. Puede ser el recordador, el que dices, no, en el siglo XII ya dijo Confucio que debería ser influenciador de esta manera. Puede ser profesor, dicen que la mejor forma de convertirte en alguien que domina un tema es enseñar a otros. Puede ser un entretenedor, eres el que hace chistes o creas alegría en torno a los 3 temas que has elegido. O puede ser sorprendedor. Hay gente que logra hacer la sorpresa con los temas, dice, sorpresa, ¿a que no habéis pensado que la Tierra da 300 misma al año? Y eso significa que has recorrido no sé cuántos miles de kilómetros sin moverte de la silla de tu casa. Bueno, pues es el tipo de comunicación que podéis elegir distintos tipos de comunicación, ¿vale? Y hay una parte importante que es el hacer retórica, llegando a la dialéctica, pero sobre todo que en este proceso no nos dejemos llevar. Lo peor que puede pasar para una persona que es el intentar perderla. Quiero decir, es cuánta gente se pierde su yo y se hace mimético a cómo comunican, cómo influyen otros, ¿no? Esto pasa mucho con la gente que entra en política y que al cabo de 6 o 7 meses
Bueno, pues lo que os pido es que seáis capaces en todo momento, y por eso el método Eloquent está para tener siempre delante el quién soy yo y quiénes son ellos. Y volver siempre a la casilla de inicio. ¿Quién soy yo? Y a quién debería estar dirigiéndome y para qué. ¿Vale? Es un proyecto quizás un poco ególatra, es cierto, quizás un poco egoísta, es posible, pero sobre todo si metes a los otros y por tanto no pierdes nunca la perspectiva, no pierdes lo que pensabas o lo que quieres hacer. Y luego, evidentemente, dominar las arte y la retórica, que no tenemos mucho que inventar a día de hoy. El ser humano no ha cambiado mucho en los últimos siglos y seguimos teniendo la capacidad, si eres capaz de crear el ethos, que es la influencia, ¿no? Las características que afecta a la persona, que nos habla, ¿no? Es una persona de confianza, creo en lo que dice. El logos nos da argumentos, nos da datos, nos da inteligencia. Y el pathos nos emociona, nos gusta, nos sorprende, nos hace reír o nos hace llorar. Si combinas los tres, en estas tres columnas son la base de cualquier oratoria y no hablamos. Karina dice que la ética tiene que ver con el cuidado del otro. Yo entiendo que sí, hay una ética personal que tiene que ver con la capacidad de cuidar de los demás. Y repito, ¿os acordáis que la base de una tribu es que el líder de la tribu tiene que cuidar de los miembros de la tribu y darles algo? Ese es el tipo de ética a la que me refiero, quizás no en el término filosófico, pero sí en un concepto genérico, ¿vale? Por tanto, autoritas y potestas, hablé antes de ellos, es la credibilidad, el ethos. La retórica está compuesta por esta pirámide de quién eres tú, tu huella dactilar, luego el pathos, los valores, la gerencia, las emociones, y el logos, la razón, el texto, los datos. Observaréis que hay mucha gente que se mueve en este triángulo demasiado en el yo, o se va demasiado a los datos, o se va demasiado a la emoción. Cuidado, porque esto es un equilibrio complejo. No puede ser ni un histrión emocionante, solamente emocionante y que haces llorar o reír, te conviertes en un clown, ni ser solamente una persona absolutamente racional y te conviertes en un autista de las emociones, o hablas todo el rato de ti mismo y piensas solamente en ti mismo y en tu liderazgo, y entonces olvidas emoción y razón, ¿de acuerdo? Esto es un triángulo que tiene que ser como un ecualizador, tienes que mantener más o menos en marcha. Y cuidado también con lo visual. Muchas veces no somos capaces de entender que lo que tenía sentido desde un punto de vista visual nos entra por los ojos. Y de repente Iggy Pop lleva un bolso de Dior y piensa, es maravilloso el bolso de Dior, pero nos genera una situación de shock visual. Y los shocks suelen ser muy visuales, ¿no? Es una persona que nos está hablando de pobreza, trascendencia, etcétera, y de repente conduce un Ferrari, ¿no? Sería un poco el ejemplo típico. Y esa es una imagen devastadora. Mucho más devastadora ver a una imagen de alguien montando un Ferrari que habla de pobreza que alguien que te dicen es que tenía un Ferrari. ¿De acuerdo? El poder de la imagen. Por tanto, hemos hablado de quién soy yo. Sigo con los consejos hasta el contenido y el cómo contarlo. El recordar, ser el tipo más informado del mundo, elegir 3 temas, cuidar la retórica y recordar que también vemos por los ojos, cuidar la estética. Si no sois personas que son capaces de cuidar vuestra propia estética, confiad en alguien. Si no sabes poner en momento, vamos a decir, en organizar visualmente una información, pide a alguien que te haga. No todos somos diseñadores, no porque tener un Mac te conviertes en un diseñador, pero confiemos en las personas o que nos asesoren, nos digan, oye, te queda bien esa camisa o la barba no te aporta a tu calidad. Bien, y entro ya entonces en la tercera pata. Ya hemos hablado del soy, hemos hablado del digo y ahora vamos al doy, ¿no? Y para ello voy a hablaros un poquito de las herramientas, el kit de herramientas. ¿Cuál es la caja de herramientas que tiene alguien que influye hoy en día? ¿Verdad? Estoy extendiéndome, hemos empezado 10 minutos tarde y yo creo que iba a hacer 45 minutos, que es lo que espero terminar. La caja de herramientas de hoy en día. Para cada uno de vuestros objetivos tendréis una caja de herramientas, ¿vale? Yo voy a mostraros el toolkit de herramientas básicas 2014, ¿vale? El toolkit de herramientas 2014 es muy sencillo. Es tener como mínimo, un sistema de comunicación íntima, unos documentos y un sistema de comunicación masivo. Y me dices, Víctor, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues mira, un sistema de comunicación íntima puede ser un grupo de WhatsApp o puede ser un grupo de amigos de Facebook. Gente con la que interactúas y te intercambias temas. Hay gente que lo piensa que es masivo, ¿no? Pero es más íntimo, es donde compartes humanidad. Y uno más masivo puede ser Twitter o LinkedIn, en función de si quieres ir a convencer a más o quieres ir a convencer a profesionales y establecer relaciones profesionales. Ojo, eso en la cartera digital. Pero sobre todo, y esto es muy importante, tiramos una enorme cantidad de bits al cabo del día.
pocos de vosotros tendréis una cuenta de Facebook o de Twitter de la que lo más esencial y que sí queréis guardar para vuestra futura influencia, liderazgo, lo guardáis en un repositorio. Llámalo blog, llámalo archivo o lo dejáis guardado archivado, por ejemplo, para futuros discursos. Me explico. Yo guardo una serie de tweets que hago sobre una serie de temas. Yo, como tengo claro en mis 3 temas, aquellos tweets que digo, oye, he pensado, ¿no? Cuando entro en la fase del 1% de creación, esos los guardo específicamente en la carpeta o en la Moleskine o en la agenda que os decía antes para guardar para uso futuro. Os sorprenderíais. Probablemente con todos los tweets que hace una persona normal se podría escribir una novela en un año. Con 50 posts web de un blog ya tienes un libro de autoayuda, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, pensad en que ahora mismo estáis tirando muchos bits, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas reflexiones y muchas oportunidades de influencia que individualmente han podido tener su influencia, pero que si además las guardáis y las reutilizáis y las herramientas las tenéis interconectadas entre sí, puede que os den muchas oportunidades de ahorrar tiempo al cabo del tiempo a futuro. Y sobre todo, hay una cosa que a mí me sorprende, que es la gente que es inencontrable. Hay gente que dice, es que yo quiero influir ¿para qué? Por ejemplo, para vender más en mi empresa. Y de repente analizas y son imposibles de encontrar. Es decir, tú les buscas y aunque sepas su nombre y su apellido, es imposible establecer contacto con ellos. Y dicen, yo es que guardo mi intimidad. Y digo, bueno, pues menuda influencia quieres tener que guardas tanta intimidad que de repente pierdes oportunidades comerciales porque en LinkedIn, por ejemplo, no tienes un email o una cuenta de correo o tienes bloqueadas las posibilidades de que la gente entre en contacto contigo, ¿vale? Así que es muy importante el punto de encuentro. Esto lo tienen muy claro las personas famosas. Tienen su web personal donde puedes entrar en contacto, hombre, no directamente con esa persona si es muy poderoso, importante, pero sí puedes entrar en contacto con su organización o con su assistant o a veces incluso con esa persona directamente. No descuidéis esto porque todo el trabajo que hagas de información, contenido, influencia, si no logras que se convierta en un punto de retorno, habrás tirado mucha información y muchos bits y mucho esfuerzo para nada. ¿Vale? Os decía, el toolkit, por tanto, de herramientas es, primero, materiales de presentación personal, lo que puede ser un currículum, lo que puede ser una tarjeta. ¿Lleváis tarjeta? ¿Tenéis una tarjeta? ¿Tenéis la forma de que en un evento sorpresivamente podáis conocer a alguien interesante y dejar el retorno? Una red humana, en el sentido de no descuidemos las redes humanas, asistir a las asociaciones de antiguos alumnos, atender a la gente a la salida de misa, hablar con los padres a la salida del colegio, tomarse un café, un té o una cerveza con un grupo de gente, con viejos compañeros de trabajo o de universidad. La red pop, lo que decía, la red masiva, que en estos momentos, 2014, parece que la red masiva es Twitter. Un blog como centro de difusión, como sistema también de gestión. Y hay veces que recomiendo a la gente tener un blog, no tanto porque tuitea, ¿no? ¿Pero por qué? Porque deja de que no solamente está tuiteando, sino que además lo está organizando en categorías y eso va cayendo y va creando esas capas de contenido que además facilitan el punto de encuentro. Lo que decía, una red íntima, una red en la que puedes compartir, establecer relaciones que pueden ser digitales, pero son con seres humanos, una red profesional y ya una red de imágenes o de vídeos si tu tarea, tu actividad tiene que ver con ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y lo que es muy importante, automatizar en la medida de lo posible, pero sin perder el control, ¿vale? No hay nada más desagradable que en medio de un impacto mundial, cuando hay una noticia muy desagradable, empiezas a ver a todos los gurús que están tuiteando y se nota que están tuiteando en automático, ¿no? Lo que no quiere decir que no seas inteligente y utilices un HotSuite, por ejemplo, para que lo que estás tuiteando, determinadas cosas que has tuiteado y que son de ámbito profesional, lo puedas echar a LinkedIn, ¿de acuerdo? Pero siempre con control, es decir, que tú puedas en todo momento frenar y que te ahorre todo el esfuerzo que puedas, ¿vale? Seguimos por aquí. Podéis utilizar la rutina de Benjamin Franklin y esto a mí me sorprendió mucho descubrirla. Benjamin Franklin decidió que había 16 cosas a las que se quería dedicar, pero no se iba a dedicar a todas simultáneamente todos los días. Es una enorme angustia, o sea, tengo 14, 15 horas al día y no puedo dedicarme a ser bueno, limpio, ordenado, inteligente, a leer, a borrar todos los días. Entonces él llegó a la estrategia semanal. Dijo, voy a coger una de las 16 cosas y esa semana me voy a concentrar en esa y las demás las voy a dejar a su aire. Es decir, esta semana voy a aprender. La semana que viene voy a ahorrar. La semana que viene voy a ser bueno con los demás. La siguiente voy a... Y así sucesivamente. La ventaja es que imaginaos dedicar una semana de 7 días a un tema, los demás, no te digo de abandonarlos, la estrategia de Benjamin Franklin, pero sí tener
una concentración a los temas. Puede ser una estrategia que a mí, desde luego, me funciona, no tanto en el día a día, pero sí que dedico, por ejemplo, todas las mañanas de una semana a un tema y todas las tardes al resto a solventar los problemas o necesidades que puedan surgir. Y sobre todo, no os olvidéis de que ahí fuera hay mucha gente, está en 3D y se llama tomarse un café con un ser humano. Estáis de visita en una ciudad, estáis en la zona de la ciudad donde sabéis que hay una persona, llamadle, invitarle a tomar un café. Esa red de networking es la humana y la que sigue funcionando, y donde no habéis tenido vosotros una conversación con alguien que no veis hace mucho tiempo y de repente han surgido enormes oportunidades de networking, de negocios, de trabajo o sencillamente de alegría por el mero hecho de habernos visto hacía tanto que no nos veíamos. ¿Vale? Y termino, después de haber repasado todos y cada uno de estos elementos, termino muy rápidamente y era el título, ¿no? ¿Y cómo sobrevivo a esto, a todo esto? Bueno, primero es con mucho cuidado al volante. ¿De acuerdo? Es muy importante conducir con cuidado. Aquí no hay dos vidas. Aquí si cometes una barbaridad digital online, es muy difícil recuperarse. Fijaos que no he puesto un avión estrellado y destruido, es sacar el avión, o sea, cuando pensad en las meteduras de pata de personas muy influyentes que habéis visto, pues se puede recuperar y hay gente que se recupera y el mensaje es positivo, es decir, el avión no se sella, pero es muy difícil, muy complejo y se trabaja mucho para recuperar la vida, que no la pierdes, pero te estrellas. Así que cuidado que solo tenemos una vida al volante. Lo segundo, hay que tener un enorme aguante, porque la influencia lo primero que lleva es a la exposición. Y la exposición lleva a que cualquiera, ¿os acordáis? Los que crean contenido y los que lo comentan. Bueno, pues a que ese 10%, 9-10% empiece a darte putazos. Pues vaya idea más tonta. Pues eso ya lo dijo McKinsey en el 85. O menuda chulería que estás diciendo. O quién eres tú para hablar. No sabéis, en cuanto empecéis vuestro intento de influenciar, el primer setback, el primer golpe que te llevas es a tu ego y es muy duro y hay que superarlo, sobre todo porque no va a ser uno solo que te lleves un solo golpe, es que te vas a llevar muchos a lo largo del tiempo. Lo segundo, pues en ese caso es ser, como decía Bruce Lee, be water, ser capaz de esquivar las balas o aprovechar la inercia de esas balas para convertirlas en oportunidades. Pero asumid que os van a dar puñetazos y os van a tirar limones. ¿Por qué? Porque vais a estar en el ágora pública, donde la influencia, y ojo, si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Pero si fuera gratis, también lo haría todo el mundo. Si no tuviera que requerir esfuerzo, lo haría todo el mundo. En conclusión, y cierro aquí, si lográis sobrevivir a todo este esfuerzo, todo este trabajo y toda esta dedicación, lo más probable es que acabéis siendo una de estas flores. Y si muchos de nosotros logramos dar esta capacidad de influencia, de lograr llegar a otros, estoy convencido de que el mundo será un jardín mucho más bonito y que además todas y cada una de esas flores que sois vosotros, espero que se encuentren contentas y satisfechas. Repito que tenéis a vuestra disposición el método Eloquent en eloquent.com, en mi Twitter, en mi Facebook. Espero cumplir la premisa de ser fácilmente encontrable y estoy a vuestra plena disposición, tanto aquí, si queréis unos minutos, como en cualquier otro ámbito. Muchas gracias y enormemente agradecido porque de verdad que es un placer poderos hablar de lo que pienso, de lo que quiero ser y espero haberos dado algo. A ver, empiezan las preguntas. Bueno, tenemos a Pere from Barcelona, perdona, de Barcelona. ¿Qué se puede hacer cuando tu tribu por miedo te deja tirado? Bueno, pues construir una nueva. Lo más fácil es empezar por la siguiente, ¿de acuerdo? Y solamente vuelves a la casilla de inicio donde tienes que conseguir un seguidor. ¿Vale? Silvia me dice que es hipnótica, no he mirado la cámara suficiente. Dolores, muchas gracias por decir que es interesante. Bueno, no sé si hay más preguntas. Neus, muchísimas gracias. Íñigo, también, muchísimas gracias a todos. Si queréis sigo elaborando un poco sobre lo que decía Pere, que me da Pere que hablas cuando dices que tu tribu por miedo te deja tirado, pues probablemente es que no era la tribu más adecuada para tu proyecto. Tú vas a crecer como ser humano cuando te vuelves una persona influyente. Probablemente el grupo no crezca contigo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entiendas también cosas que se van a romper. No que vas a utilizar a personas, pero sí que vas a sufrir fases en tu influencia y fíjate, al final va a haber partes que te dejan también por error tuyo, porque no haces esto del café en 3D y no vuelves a
café con los compañeros del colegio que te recuerdan quién eres y de dónde venías. Sara Martos habla del vosotros al tú, y esa es una gran oportunidad, esa es la gran oportunidad que nos dan las redes sociales en este momento. ¿Vale? Bien. Recomendaciones para mejorar nuestro aguante frente a los golpes al ego. Bueno, yo es que he jugado durante cerca de 20 años al rugby, entonces estoy un poquito entrenado. Pero la recomendación fundamental sería asumir que vienen los golpes, prepararte para los golpes. Dicen que los boxeadores no es que reciban menos golpes, es que saben por dónde van a venir y entonces se pueden proteger mejor. Y sobre todo asumen que va a haber golpes, eso es lo importante. A ver, me parece interesante la reflexión del tú, perdonad, si confías en ella te vas un palo muy fuerte. Pere, ya sé que, pero tienes que confiar, hay que hacer un salto de fe, hay que confiar en los demás. Los que influyen, confían en los demás, porque se debe a los demás, ¿vale? Y mis empresas, Pere, totalmente de acuerdo. Y sacado y evidentemente es la capacidad de sobrevivir. Precisamente buscándolos fuera de LinkedIn. Me nos pregunta que son influyentes. La persona publica artículos, es citado en artículos. De hecho, hay por ahí un ranking para la influencia en base al número de citas que una persona tiene, no lo florido que es su currículum. De hecho, esta es la clave de la influencia de esa persona. A ver. Ya. Nunca me regalar es alguien gratis o sinceramente poniendo en Twitter mañana en que como el cambio es impresionante. Me parece, Pérez está un poco dolido cuando vas conduciendo y de bueno, esto es una experiencia en Cairo, en Egipto. Montos de coches pitando, haciendo pip, 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 y de una forma impresionante todos acababan cruzando y pasando y cada uno con su objetivo y con su llegada. ¿Vale? Bueno, oye, no sé si hay alguna pregunta más. En todo caso, esto espero entre nosotros y estoy a vuestra disposición. Hola, Víctor, ¿qué tal? Nos indican el tiempo. Sí, bueno, yo principalmente lo que quería era darte las gracias en persona. Muchísimas gracias. Se oye un poco de eco. Y decir que la charla ha estado muy bien y que me quedo con una serie de mensajes clave que has dado. Uno de ellos es que podemos ser el director de comunicación de nuestra vida. Correcto. Y que podemos comenzar desde mañana mismo y que lo podemos hacer con un lienzo en blanco. Desde esta misma tarde, ¿eh? En los próximos 5 minutos podéis empezar ya, ¿eh? De hecho, invito a que empecéis. Y que tenemos que empezar pequeño, pero pensando en grande, con una pequeña aldea, pero con una visión mucho más amplia. Es como han empezado todas las compañías. Es como Jesús empezó con ningún seguidor, luego tuvo 12 y ahora tiene millones de seguidores en el mundo, ¿no? Es un poco... Y así cualquier gran líder empezó con muy pocos seguidores. Captar primero. Y la importancia de aguantar, ¿vale? Cuando empiezas ese camino. La importancia de que no todo el mundo te va a seguir, aunque te siga una persona, 2 personas, 3 personas, cada vez te van siguiendo más personas. Correcto. Sí, el aguante. Pero fíjate, cuanta más información tienes, cuanto más claro tienes tu objetivo, cuanto más estás sintiendo que das, más cómodo te vas a sentir ante los resultados negativos. Cuando una persona te abandona dirás, yo le he dado todo lo que he podido. Te vas a sentir mejor incluso en los abandonos. Eso es importante. No es la persona, no es el seguidor que valora lo que le da. Muy bien. Oye, pues un verdadero placer y ya sabes que la gente da las gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Y el café en 3D, cuando queráis, yo estoy en Madrid, pero a disposición de cualquiera. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta pronto. Sed buenos. Hasta luego.